Buenas noches, estimado profesor y compañeros. El día de hoy voy a exponer sobre la casación 1419-2019 en Arequipa. Mi nombre es María Victoria Mesa Coronado y primero voy a mostrar sobre esta sentencia de casación. Fue dada el 9 de junio del 2021. El sentenciado fue Juan Manuel Guillén Benavides. En la primera instancia, su sentencia fue el 25 de junio del 2019. Es declarado infundado su recurso de apelación y pasa a casación. Por el delito de contaminación ambiental en agravio del Estado y con una pena privativa de 1 año y 4 meses y un pago de la reparación civil de 50.000 soles a favor del Estado. Para eso explicaremos cómo se dieron estos hechos. Tenemos los fundamentos de hecho. En el principio tenemos que el Ministerio Público realiza una acusación contra el señor Juan Manuel Guillén Benavides como autor del delito de contaminación ambiental por el artículo 304 del Código Civil. También pasamos al punto 1.2, que se realiza el enjuiciamiento del acusado. En el punto número 2.1 tenemos la lectura de la sentencia. En el 2.2 tenemos que en primera instancia se absuelve y el Ministerio Público y el procurador realizan su recurso de apelación. En el punto 3.1 se realiza la impugnación a lo dado y donde tenemos luego que pasan a un tema de impugnación donde por unanimidad se declara nula la sentencia. En el punto 5.1 tenemos que luego de haber pasado por la nueva audiencia, luego de haber pasado por la instancia, se realiza la impugnación. En el 5.2 tenemos infundada la apelación que nos da cuando nos da declarado infundado para este señor Juan Manuel Guillén. Y como habíamos explicado, nos dice que él está acusado de tener una pena privativa de libertad de 1 año 4 meses y el pago de 50.000 soles, ¿no? Como reparación civil a lo que pasó. Tenemos también que luego de esto emite un recurso de casación. En el punto 6.1 tenemos que según resolución del 14 de mayo del 2020 ya es concedida el recurso de casación, es decir, ya es aceptada. En el punto 6.2 ya se ingresa a lo que es la audiencia de casación el 17 de mayo del 2021. ¿No? Esta se realiza vía Google Meet con los abogados, ¿no? Y donde se produce una liberación secreta, ¿no? Para poder optar a ver si es dada o no la casación. Tenemos en el punto 7 que dado este caso se admite, ¿no? El recurso de casación excepcional y donde tendríamos que ver la configuración de la contaminación ambiental como delito del Código Penal. En el punto número 8 tenemos que nos explican sobre los verbos provocar o realizar, ya que debido a un verbo rector es aquel que se rige la oración gramatical llamado tipo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en el artículo 304 del Código Civil tenemos el que infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles provoque o realice. Entonces, para eso tenemos que provocar o realizar. Primero se debe infringir, y si no se infringen leyes, reglamentos o límites máximos, provocar, realizar conductas atípicas. En el punto número 8 tenemos la responsabilidad del ejercicio, dado que para nuestra jurisprudencia nacional el señor Juan Manuel tendría una responsabilidad administrativa, ¿no? Ya que él
En el punto número 8.3 nos explican que el gobierno regional no realiza una conducta jurídicamente esperada. Eso quiere decir que no se explica si se infringe o no las leyes. Pero ¿por qué decimos eso? Vamos a explicar a continuación. Tenemos en el punto número 9.1 donde ya nos explican qué es lo que aconteció. Tenemos que el Parque Industrial Río Seco, siendo un proyecto del gobierno regional de Arequipa, tenía unas actividades industriales. Ya el gobierno de Arequipa sabía sobre estos alcantarillados, sabía sobre estas afluentes industriales que tenían, y tenían dos pozas que tampoco se utilizaban para el tratamiento. Entonces también fue cuestión de responsabilidades lo que aconteció aquí en este momento. Teníamos también la autorización de conexión otorgada por el gobierno de Arequipa. Eso quiere decir que sí se tenía conocimiento de que no se estaba haciendo el real tratamiento para estas aguas residuales. Luego, en este punto 9.1, explican más a fondo donde la autoridad administrativa del agua Camplino Ocoña resolvió sancionar al gobierno regional por lo antes explicado, el vertimiento sin tratamiento alguno ni autorización hacia la quebrada Añas Huayco. En el punto 9.2, ya luego de la denuncia que realiza la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, hace conocimiento al Ministerio Público. Es ahí donde el Ministerio Público acusa al gobierno regional, y es ahí donde el señor Juan, como gobernador regional, se procesa, ¿no? Se procesa, porque era presidente del gobierno regional de Arequipa. Ahí en el punto 9.3 tenemos como un proyecto inconcluso, ya que se tiene unos perfiles técnicos que fueron elaborados donde se descubre que que los ítems no se habían llegado a levantar, es decir, las observaciones que tenían para cumplir con esta obra no se llegan a levantar, no se llegan a subsanar, y por en cuanto se tenía ya conocimiento que no estaban funcionando del todo bien para poder continuar con estas aguas residuales. Para eso, la Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos señala que estas lagunas de oxidación no están concluidas. Los fundamentos de derecho, vamos a explicar sería el punto número 10. Sabemos que la contaminación ambiental está colocada en el artículo 304, donde luego de haber pasado por diferentes modificaciones, se tiene que el que infringe en leyes, reglamentos, límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes de la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave del ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con una prueba privativa no menor de 4 años ni mayor de 6 años y con 100 a 600 días multa. Si la gente obtuvo por culpa la pena sea privativa no mayor de 3 años o prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas. En el 11º tenemos el delito de contaminación, mayormente explicado, ya que aquí podemos ver que esta implicancia, ¿no?, de haber tenido el conocimiento de que no estaba funcionando bien estas vertientes residuales, podemos optar que la autorización dada por el gobierno regional, se tenía este real conocimiento para poder optar y cumplir con las obras ya exigidas para poder evitar la contaminación, ¿no? Entonces, la conducta pasó el límite, ¿no?, de la responsabilidad de la gente. En el punto 12, ya entramos a lo que es las palabras, ¿no? Infringir, provocar y realizar, donde esta contraviene a la norma en materia ambiental o supera los límites máximos permitidos.
ya que los límites deben estar preestablecidos o disposición regulatoria. Y bueno, esto está en estudio en este punto. Para el 13º, hablamos de provocar y realizar, ¿no? Que es una conducta que se produce, se genere o se determine. Y finalmente realizar implica llevar a cabo algo, ¿no? Ambos comportamientos, de acuerdo a la exigencia típica, se encuentran relacionados con la producción de descargas, emisiones, gases tóxicos, vertientes y todo lo ya explicado en el punto 3, en el artículo 304 del Código Penal. Tenemos el 14º. La consumación se dará pues cuando pueda causar perjuicio, alteración o daño grave. Tenemos 3 puntos aquí, ya que existen 2 formas de consumación. La contaminación repercute en el medio ambiente o componentes, y si la contaminación repercute en la salud y en la calidad ambiental. En el 15º podemos explicar sobre el comportamiento típico. En el comportamiento típico, las acciones y las omisiones. Y en el 16º, la omisión propia está referida al desacato a una actividad o ley. Aquí tenemos 3 elementos: la situación típica, la ausencia de acción determinada y la capacidad de realización. Aquí podemos ver que este escenario de omisión propia se encuentra expresamente tipificado en el Código Penal, tanto para el artículo 126 como omisión de socorro y exposición a peligro, y en el 127 como omisión al auxilio o aviso de autoridad. En el punto, bueno, ya terminamos explicando el punto 16 y el punto 17. En el punto 18, provocar o realizar. Aquí podemos explicar más que todo el análisis concreto, ya que ya nos muestran en esta parte qué fue lo que pasó punto por punto. Tenemos al gobierno regional que no realizó una conducta penalmente relevante al indicarse en la norma legal, ¿no? Podríamos ver aquí que solamente llamado al gobierno regional, pero estamos acusando aquí a una persona, ¿no? Al irresponsable, al encargado en ese momento, que era el gobernador. En ese contexto podemos indicar que Juan Manuel Guillén en primera instancia fue confirmada para la Sala Penal de Apelaciones, constatándose durante el proceso seguido su contra no fue objeto de cuestionamiento de su calidad de presidente de Arequipa entre los años 2007 y 2010 y 2011 y 2014. Tampoco fue objeto para cuestionamiento sobre el Parque Industrial Río Seco. En el vigésimo tenemos que el Ministerio Público solicitó, luego de inspeccionar y luego de haber recibido la acusación, acusó, ¿no?, directamente al gobierno regional y a su presidente, Juan Manuel Guillén, en ese momento, sobre las aguas residuales del Parque Industrial, afectando gravemente el suelo, subsuelo, cuerpo y agua natural en la zona comprometida, lo que fue el acreditado en juicio oral y que se llevó en autos, ¿no? El 21º, como expliqué anteriormente, se tiene un acuerdo regional número 166-2012, donde se suscribe la ratificación de la compra y venta de estos terrenos, ¿no?, para poder realizar. Entonces podemos ver que al hacer esa compra, él también tenía conocimiento sobre las actividades industriales que sucedían en ese sector. El 22º vemos aquí donde habla sobre las 7 lagunas de oxidación. Y si bien solo existían 2 pozos o lagunas, también sabemos que estaban colmatadas, ¿no? Que, es decir, no estaban ingresando las aguas residuales, más no se ejecutaron las acciones pertinentes para su limpieza. En el 23º tenemos que la entidad encargada de su apelación y mantenimiento es el gobierno regional, es decir, se tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en estos terrenos. En el 24º tenemos las lagunas de oxidación que anteriormente hablé y que estaban al 100% de su capacidad de almacenaje. Quiere decir que ya no soportaba más flujo y ya no se permitía también el ingreso, ¿no? En el 25º tenemos donde la Autoridad Administrativa del Agua
emite esta resolución sancionando al gobierno regional y dando parte al Ministerio Público. Los órganos de instancia condenaron, tomaron conocimiento sobre el proceso de contaminación generada, más no se también tomó medidas, ¿no? Como se explicó, más que todo fueron que no se tomaron las medidas del caso. Se tenía conocimiento, es por eso que el acusado recibió también esta pena, pues, ¿no? Vamos a pasar al 26º y donde nos dice ya de tipo penal que él provocó, realizó y se tiene que respecto no ha sido, controvertido entre los órganos judiciales la realización de vertimientos, contaminamientos sobre la quebrada Ñahuasco, ello como consecuencia de las aguas provenientes del alcantarillado Parque Industrial Río Seco. Entonces tenemos una exigencia de tipo que se configura. En el punto 28 tenemos que ya sabiendo sobre esto, su posición se vería como la de garante y no procedió como era su deber, ¿no? En el punto 29 tenemos que, ya que se regla en el artículo 504 del Código Procesal Penal, se establece que el regla de abono por quien interpuso un recurso sin éxito. Entonces se tendrá que ceñir a esto. Y como decisión final, tenemos que se declara infundado el recurso de casación de Juan Manuel Guillem Benavides contra la sentencia fue del 25 de junio del 2019, ¿no? Se declara infundada por lo antes expuesto y se le condena como autor del delito de contaminación ambiental en agravio del Estado. Se le condena al pago de costas y en la audiencia pública fue leído en el sistema de videoconferencia, ¿no? Se mandó también a publicar el trámite, hágase conocer el órgano jurisdiccional de origen y secretaría de este Supremo Tribunal. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y espero haberles explicado concretamente, ya que este recurso de casación es un poco tedioso, es un poco largo, más da para poder revisar los principales conceptos, tanto así desde el Código Penal, el Código Procesal, y podemos ver diferentes etapas de lo que fue llevado a un término ambiental, ya que no solamente estamos revisando conceptos, sino también hemos podido ver cómo desde un inicio la sentencia, el recurso de apelación, la absolución, el recurso de apelación, la impugnación, hasta llegar a un recurso de casación. Ese proceso, al final de todo, hemos tenido que presentar pruebas, diferentes recursos para poder demostrar nuestra culpabilidad o inocencia. Pero en este caso concreto puedo observar y puedo ver que no solamente se quiso mostrar la inocencia, sino también es un agravio contra el Estado, ¿no? Por la contaminación que se realizó. Sea o no sea la persona directamente responsable, es decir, no estuvo en el momento, más tuvo que tomar medidas, está en su cargo tomar las responsabilidades de la misma, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Buenas noches.